Es difícil mantener la visión, muy Es difícil. que para mantenerla tú tienes que estar conectado con la fuente. Claro, claro. Porque la visión, hablando Celestial. de liderazgo cristiano, no viene de nosotros. Señores, Jesucristo empezó a predicar: el reino de los cielos se ha acercado. Así es. Ese fue el mensaje de Jesucristo todo el tiempo, desde el primer día. Dice la Biblia, entonces Jesús empezó a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces nosotros, cuando hablamos de liderazgo cristiano, de liderazgo eterno, hablamos de que el reino de los cielos, hablamos del liderazgo del reino, como dice esa lectura. Exacto. Señores, el reino terrenal, lo que nosotros vemos, se hizo de lo que no se ve. Primero lo que no se ve existía, primero existía lo eterno. Entonces el líder cristiano es líder del reino de los cielos. Así es. No, la visión no es tuya, la visión ya está. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo decía: nadie pone otro fundamento que el que ya está puesto. Así o sea, es. ya la visión está. Entonces mi liderazgo es ejecutar la visión que viene de arriba, que viene del reino, que me fue revelada. Dice, ¿Por qué me canso? Cuando yo confundo la visión que viene del reino con la mía. Cuando yo creo que la visión es mía. Esta mañana me decía un amigo, el hermano Rey Nisbet, en una nota de voz: pastor, recuerde, la iglesia no es tuya, las ovejas no son tuyas. Las ovejas oyen la voz y siguen al pastor. Pero si la oveja ya no te quiere seguir, no te agotes haciendo un esfuerzo extra por esa oveja que se convirtió en una cabra. Entonces viene el momento en que uno quiere tirar la toalla, que es una de las señales de agotamiento. O sea, usted quiere tirar la toalla, usted está agotado. Usted está pensando: ya no quiero seguir con esto, ya quiero dejar esto. Usted está agotado. Lo mismo que le pasó a Elías. Pero tal el terrenal, los terrenales. Tal el celestial, los los celestiales. Totalmente. Y dice que el segundo Adán, que es el Señor, que es del cielo. Entonces, pero dice entonces, pues nosotros, cuando nosotros aprendamos, que nos toca mucho aprender ahora, porque ahora tenemos que desintoxicarnos de todas esas cosas, sí, para comenzar a aprender, que nosotros tenemos que tener una vida celestial. Claro. Y no con la idea celestial que quieren vendernos de estar volando en el aire. Eso no es eso. Principio del reino Pero de los tenemos que cielos. tener una vida celestial, que es una vida espiritual. Tenemos, Claro, tenemos que tener ideas celestiales, conceptos celestiales. Por eso dice Romano, que usted lo mencionó ahorita: pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Y dice que nosotros tenemos toda clase de bendición en lugares celestiales. Y estamos con Cristo sentados. Jesús, en el libro de Efesios. Que estamos sentados. Un momento, pues yo creo que estamos sentados aquí tú y yo. No. No estamos aquí tú y yo Lo sentados. que pasa es que no, pero te estoy diciendo. No dice que nos vamos a sentar. No. Que dice que estamos nos sentados. Hizo sentar en lugares celestiales. Entonces, junto con Cristo. Pero ¿sabe Jesús? Por qué eso, amado? Porque tenemos un cuerpo espiritual. Porque tenemos un cuerpo celestial. Totalmente. Entonces, cuando no se cuide ese cuerpo celestial, que es el cuerpo espiritual, ¿cómo se alimenta el cuerpo celestial? Para evitar la ira, que tú dices, para evitar que uno se agote con cosas que van a venir, vuelvo y repito. Sin embargo, podemos capacitarnos, podemos prepararnos para agotarnos lo menos posible. En la parte física, bueno, obviamente ya eso es, como decía el pastor ahorita, abandono. Sí, la parte física abandono. Pero la parte espiritual, amado, que es la que puede ponernos a hablar cosas peligrosas, por agotamiento, cansado. Tú sabes, la gente no tiene una vida de oración. Malas respuestas. Malas actitudes, mala cara. Divorcio. Sí. Oye, divorcio, los líderes. No saber enfrentar situaciones que se presentan. Con cosas que yo estoy yendo y cosas que estoy después que he visto y cosas que yo decía, yo digo, pero Dios mío, ¿cómo puede ser posible? O sea, situaciones que y digo, no, pero espérate, agotamiento. Pero usted sabe que me llama la atención de cómo lidiar con el agotamiento, que en la Biblia Dios nos lo puso clarito. ¿Qué pasó cuando Elías fue al desierto de Beerseba y le dijo: Señor, quítame la vida? Dice que apareció un ángel y le dio de comer. Aleluya. Y él volvió y se quedó dormido. Y apareció otro ángel y volvió y le dio de comer. Aleluya. Y entonces cobró fuerza y fue y se encerró en la cueva. Igual cuando Jesús estaba en Getsemaní. Vino un ángel del cielo para fortalecerle. Si es posible, quita de mí esta copa. Ya él estaba cansado desde ahí. Ya él estaba dando señales de agotamiento. Ya quería tirar la toalla, que es lo que una de las señales de que un líder está cansado. Claro. Quiere soltar. Y lo dice y lo vive diciendo. Vino un ángel y lo alimentó, dice la Biblia. Entonces, ¿qué necesita un líder cristiano que está cansado? Volver a la fuente, alimentarse, saque ese momento y decir: espérate. Y aquí me detengo, como usted hizo, pastor. Usted predica este domingo, usted el otro, y usted se sienta a alimentarse. Ya.
En 2 meses ya usted está fuerte otra vez, usted retoma la visión y sigue adelante. No, pero permita a Dios que quienes nos están escuchando, porque la intención de esta experiencia es pedagógica, totalmente pedagógica, ¿verdad? Para enseñar, para correcto, confrontar, porque sí, correcto. estamos hablando de inicialmente de las causas, de los síntomas que nos permiten entender que hay un agotamiento en el sentido del liderazgo de forma espiritual. Sí. Y entonces ahora estamos aportando soluciones. Cómo lidiar avanzar, con exacto, eso. cómo avanzar Claro. en eso. Pero ¿qué pasa cuando de repente el ministro le ocurre como a alguien que está adicto a los juegos de azar? Yo no tengo nada. Pero esa persona que sencillamente va a esos lugares del azar, que sencillamente no disfruta ganar o perder. Lo que disfruta es el Estar ahí, momento. claro. El estar allí. ¿Entiendes? Está adicto. Entonces, ¿qué ocurre? Esa persona no va a tener mejoría porque él dice, no, yo no tengo nada, a mí no me pasa nada. Creo que más o menos ocurre con muchos ministros hoy por hoy. En muchas cosas. Sí, que de momento dicen, no, pero es que no ocurre nada. No, espérate, esta persona, no, tú estás equivocado, eso no es de Dios, yo no estoy así en esa condición. Entonces Dios tiene que apelar a métodos un poquito más fuertes, más extremos, para que la gente entienda y comprenda de que sí hay una situación y que hay y que se han encendido las alarmas y que tiene que tomarse entonces medidas entonces para superar la situación. A través de las redes sociales, ¿verdad? Y de todo esto hemos visto tantos, si son verdad o si son mentiras, no sé cómo verificarlo, pero vemos tantos videos de supuestos pastores y líderes que predicando en los púlpitos se caen muertos de corazón. Brucutum. ¿O no lo han visto? Sí, yo he digo, pero pide eso en YouTube para que tú veas que te van a salir 100 de todos lados. Gente que se muere en el altar, gente que se ve otro. Y muchos pastores con muchas enfermedades, de muchas cosas, muchas enfermedades biológicas, a veces por el descuido, o a veces por el mal comer que tenemos, o a veces... No ser bueno mayordomo, insisto. La mayordomía es claro, pero bueno, sí, pastor. Integral. Claro que sí, pero para poner detalles. Incluyéndose él mismo, que el primero que se tiene que dirigir es la propia persona. Lo que te digo, entonces fíjate, esto estoy dando detalles, como porque me da detalles así. Entonces, cuando nosotros tenemos un liderazgo, por ejemplo, utilizando estos micrófonos en tantas maneras que hay hoy en día, ¿verdad? Y tenemos un liderazgo enfermo, agotado de la santidad. Ojo, que voy con esto ahora. Agotado de la santidad. ¿Qué significa eso? El ejemplo que el pastor decía. Ya yo soy líder y todo, ya me jacté de la santidad, déjame ir a jugar casino. Que eso no es nada. La palabrita, eso no es nada. Espera, otra. Ahora viene, los líderes. Ya me cansé de la santidad, de la espiritualidad y de tantas reglas de que en la iglesia, que son mentiras, pero lo dicen. Vamos a beber una cervecita o dos. Y vamos a juntarnos con chimicuí y con berequí. Hermanito, vamos a darle unos cuantos traguitos. Que eso no es nada. Mi hijo mayor, empiezan a abrir puertas. Hace varios años que él salió con una de las que él sale. Y él dijo, el tridente del diablo, ¿cómo se llama? Eso es la pregunta del liderazgo allá y todo. ¿Cómo se llama el tridente del diablo? Y mi hijo dijo, se llama Eso no es nada. Ese es el nombre del tridente del diablo. Eso no es nada. Es un problema grave porque eso abre muchas puertas. Lo que te digo, entonces, un líder agotado se mete en la filosofía de que eso no es nada. Sí. De que estamos en estos tiempos ahora postmodernos. Y entonces ahí ahora va cayendo en problemas. Exacto. Varón, usted me está hablando de santidad, usted es un religioso. Ve, lo que pasa es que no es cuestión de religioso ni cuestión de nada de eso. Es que está en adámico y está en lo terrenal. En lo terrenal, la verdad no se cambia. No, es que confundimos libertad con libertinaje. Esa parte que exponía parte del cansancio es el libertinaje. Esa parte que él ponía el pastor, que cae en lo que usted decía cuando empezamos, ya ni siquiera es agotamiento, es una desconexión. Está desconectado. Abandono. La persona que está agotado, y esto es muy importante que los líderes lo sepan. Cuando usted está agotado, usted siente que está agotado. Eso no es de que, ¿será verdad que yo estoy cansado? No, usted siente que está cansado. O sea, cuando Jesús gritó, tengo sed, es porque tenía sed. Cuando Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque lo sintió en carne viva, en espíritu y en el cuerpo. Y también cuando dijo consumado es, también que lo sintió. Entonces, usted siente, usted sabe cuando está cansado. Hay señales de stop que nos saltamos, tanto físicamente como espiritualmente. Señales de stop, señales de pare. Dame una señal de pare. Hay señales de pare que nosotros dame nos una saltamos. Señal de pare. Por ejemplo, vacaciones por resort. Por ejemplo, yo sé que tengo una semana que no. Espérese, no. Yo sé que tengo una semana a liberar que un poco de no. estrés. Vamos a ver. Tú sabes que tengo una semana
que no te postres de rodillas a buscar la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo te lo dice, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo no lo dice. Nos redarguye. Entonces tú lo sabes, el Espíritu Santo, pero tú dices, ay, voy ahora mañana. Te saltaste una señal de stop. Sí. Te toca la palabra, o no te toca, porque nosotros no estudiamos la Biblia para predicar. Tiene un mes que no estudia un verso. Además lee el verso del día en la aplicación. No coge un tema bíblico y dice, déjame desarrollar este tema, aunque ya te lo sepas. Señales de stop, te la saltaste. Físicamente también. Hay, inclusive las personas que hablan del conducir en las vías te dicen, si tú estás conduciendo y bostezaste 2 o 3 veces, detente. Tu cuerpo te está dando una señal de que hay un cansancio. Entonces, así es. Nos saltamos las señales de stop y cada vez que nos saltamos una, nos estamos arriesgando hasta que sea espiritual o física o mentalmente o emocionalmente. Wow, tremendo. Colapsamos. Es como cuando te dicen, tienes que cambiar el aceite al carro cada 4,000 kilómetros. Pasó 3 meses, no cambiaste. Pastor, dame algunas soluciones de cómo descansar. Dime algunas ideas. Bueno, ¿tú te acuerdas que yo dije vacaciones en un sitio? Yo mencioné ahí un usted se puede ir de vacaciones. Usted se puede ir de vacaciones. Pero claro. ¿Usted se acuerda, pastor, una vez que dijimos que la persona cuando está cansado debe aprender a descansar, no a renunciar? Aleluya. ¿Se acuerda de esa parte? Sí, entonces, aprender a descansar, no a renunciar. No a renunciar. No tires la visión, no tires la toalla. Cógete un momento, cógete un tiempo y descansa. Si tú eres pastor de una iglesia y tú toda la semana predicas, das estudio bíblico, cógete un mes, coge 2 meses. Designa. Si tú no tienes a nadie a quien designar, entonces tu liderazgo tiene problemas. Está feo para la foto. Sí, porque el líder, una de sus funciones es formar a los seguidores. Pablo dijo, cuando escribió a los Corintios, porque a ninguno tengo del mismo ánimo como a Timoteo, ni que tan sinceramente se preocupe por ustedes. Pablo, él entendía a Timoteo como su segundo yo. Su hijo era su hijo. Mira, te dejé en Éfeso para que corrija, para que enseñe, claro. Que no enseñe en diferentes doctrinas. Exactamente. ¿Qué confianza le tenía Pablo a Timoteo? Claro. Pablo mandaba a Timoteo a recoger las ofrendas por las iglesias. Así es. Para los santos, para el servicio. Para las ofrendas y todo lo que se... ¿Por qué tú no tienes un Timoteo? ¿Por qué tú eres pastor? ¿Por qué tú eres evangelista? ¿Por qué tú eres profeta? Y tú no tienes un Timoteo. ¿Dónde está tu Timoteo? ¿Dónde está tu Priscila y Aquila? ¿Dónde está tu Tito? Tito, te dejé en Creta. Manda, enseña esto. Así es. Pablo fundó más de 60 iglesias y él no estaba en una iglesia sentado. Así es. De hecho, estaba preso en Roma y seguía dirigiendo las 60 iglesias. Así es. Y dejó gente en cada una. Mira, la iglesia que está en tu casa, le escribía a algunos de los hermanos. Así es. Salúdame a fulano y salúdame a la iglesia que está en su casa. Entonces, ese es el liderazgo. Lo que ocurre con el apóstol Pablo, que lo hemos señalado, y usted también lo destacó, y yo ahora pues aprovecho la ocasión, no puedo aprovecharla, para entender pues esa pasión tan extrema que hubo en Pablo en formar, establecer. Fue una persona disciplinada. Claro. Y muchos de nosotros, un maestro. Muchos de nosotros queremos ir a la unción, pero no queremos caminar la formación. Porque no podemos ir buscando primero la unción. La gente está errada. La gente quiere buscar unción, fuego, fuego, fuego. Pero eso no va a llegar si yo no me formo. O sea, si yo no camino la ruta de la disciplina, de la formación. ¿Qué pasó con Esdras cuando ocurrió lo que ocurrió allá soberanamente en ese tiempo que tuvieron 70 años? ¿Dónde nació Esdras? ¿Y a quién preservó Dios como para restablecer el nuevo sacerdocio? Y el hombre dice que preparó su corazón. Claro. Él inquirió, preparó su corazón para poder entonces... Y él se frustró, se cansó, porque llegó un momento que el pueblo no reaccionaba. En medio de la devastación, sí, entonces, hasta que el mismo pueblo, entonces es el que le dice en el capítulo 10, versículo 4, si mal no recuerdo, del mismo libro de Esdras, donde dice que tú pues levántate y esfuérzate y pon mano a la obra. Sí. Y nosotros estaremos contigo. O sea, el hombre se cansó, el hombre se agotó, y el mismo Dios entonces levanta al pueblo, lo despierta, para que lo anime. Págate para que el hombre agarre mi. Pero Pablo, recordemos que... Esa es la importancia de formar. La formación, pero recordemos que Pablo en la Yeshivá, en la Universidad de Gamaliel. Sí. Pablo era el estudiante 1A en la Universidad de los Hebreos. Sí, sí. O sea, era el estudiante más exitoso, el más excelente, sobresaliente. Y Dios eligió a Pablo precisamente
porque Pablo tenía una formación extraordinaria y Pablo era celoso de Dios, celoso de No, y cuidar él la lo ley. dice en su defensa en Celoso cuanto a de la cuidar ley, la- fariseo. Oh, Fariseo, fariseo. Sí, Sí. claro, fariseo de fariseo, o sea, su formación era una formación extrema. Entonces, Por eso, Cristo, por eso Y a se su mo- vez, por eso- perdón, disculpe, y a su vez Pablo era un poco más abierto que Pedro. Pedro Ah. era menos inteligente, era Pero menos por eso se intelectual y, molestó tanto. y también era menos abierto, demasiado y cerrado. menos preparado. Por eso Exacto. Pablo se molestaba tanto con ellos, porque él decía, señores, yo soy más celoso que ustedes de la cosa de la ley. Sí. Yo cuidé más, es más, yo cuidaba tanto la ley que Oh. yo mataba a cristianos. claro. Y todo eso yo estuve dispuesto a dejarlo. Sí. ¿Y qué le pasa a ustedes? Que quieren, a pesar de ser cristianos, seguir siendo judíos y obligar a la gente a judaizar. Exacto. O sea, esa era la molestia de Pablo. Entonces, Porque a medida Pablo- que uno tiene más conocimiento, Porque Pablo había alcanzado, No. como tú decías temprano, tercer cielo, la Claro. revelación, Pero ellos vivieron con solamente Jesús, el esa era tercero, su molestia. Porque en el O sea, primer ustedes cielo y vivieron con segundo él. cielo nosotros tenemos que entender nuestro cuerpo celestial, nuestra vida celestial, que es la vida espiritual. Que por eso decía ahorita, entonces Pablo, al entender esa revelación, ese liderazgo que Pablo tenía, o sea, perseguido, maltratado, abusado de todo, y no se cansaba. Esa pasión que usted dice, es que Pablo experimentó el bautismo en fuego. La Biblia dice que nosotros los cristianos tenemos que recibir, son 3 bautizos: ¿Cómo? Espíritu Santo, agua y fuego. Ujú. Ahora, nunca nosotros enseñamos el bautismo en fuego como nada, sino que Jesús lo dijo, que Juan lo dijo y que lo dijeron, pero no le damos mente, sin entender que el fuego es la pasión. El Sin fuego embargo, es lo que le digo, apasiona, en el fuego es Espíritu lo que... Santo y fuego. No, que es un bautismo, el fuego. ¿Y por qué en Pentecostés se aparecieron lenguas De fuego. fuego? ¿Y por qué el apóstol le dice a Timoteo que no se apague la llama? Exacto. Y que enciende el fuego. Porque hay un asunto de fuego, que es la pasión a perseverar. Sí, podemos cansarnos, claro que podemos agotarnos, pero hay un agotamiento que no hace que tú te descarríes. Y hay otro agotamiento que hace que tú te descarríes. ¿Ve? Hoy en día nadie está descarriado, no importa lo que hable. Hoy en día cualquier persona predica y nadie está descarriado porque nadie se atreve a decírselo a nadie. ¿Ve? Porque tú no estás, porque el Señor utiliza diferentes cosas. Porque el Señor. Y muchas veces encontramos gente hablando descarriado, agotado, cansado, que tú lo oyes y lo ves, que están agotados y cansados. Sí, no van y sobre de- todo cuando se refleja en la familia. Ujú. ¿Ve? No van de acuerdo a los principios del reino. Bueno, para nada. pero nosotros tenemos Claro. hoy en día hombres y mujeres predicando sin familia en la iglesia, de que como pastores. Caleb. ¿Y qué nosotros decimos Sí. hoy? No, el Señor usa a todo el mundo. Caleb Ah. no, ¿cómo se llama? ¿Cómo que se llama? El que le hizo la contra a Moisés. No era Caleb. Al que se No. al que se lo tragó el La desierto. tierra, sí. Exacto. Bueno. Se cansó de escuchar a Moisés. Sí. Se cansó. Bueno, Ah, sí, los sí. mismos hermanos. Coré Coré. hizo una rebelión, levantó la mitad del pueblo en contra de Moisés. Exacto. Porque ¿quién es Moisés? Además Dios le habla a Moisés. Exactamente. Entonces a veces nos cansamos de escuchar la voz de Dios, de Y escuchar cuando la visión. un líder sabe un líder que tiene ahí 7, 8 predicadores, entre predicador y predicadora, ahí tiene 7 y 6 líderes lindos, personas bonitas que mismo han preparado, capacitado y están ahí sentados. ¿Se pueden cansar esos líderes sentados ahí de que su pastor nunca le da oportunidad? Lo que pasa es que, mire, pastor, yo Y le voy se a decir quillan. algo. Me fui de la iglesia. Yo porque le no voy me a da decir oportunidad. algo Dígame, cuéntame de importante. eso. Yo le voy a decir algo importante, pastor. La iglesia de Cristo no es una burocracia. La iglesia de Cristo está para ayudar a la gente a salvarse, a entrar al reino de los cielos. Esa es la misión. Vayan por el mundo y prediquen el evangelio a todo el mundo. Cuando este evangelio sea predicado hasta el fin del mundo, entonces tenemos gente listos espiritualmente y teológicamente y a nivel de Biblia y conocimiento. Ok. Y lo tenemos sentado. Está bien. No que lo tenemos sentado. Imagínate que yo tenga 12 predicadores, 12 líderes en la iglesia que prediquen la palabra, que den estudios. Óyeme, por más rotación que yo haga, ¿en qué tiempo lo voy a poner? Va a pasar un año sin que yo te pueda poner porque yo tengo 12, 13, 15. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Timoteo, quédate en Éfeso. Y expandió la obra. A nosotros muchas veces nos da miedo expandir la obra y eso es lo que Dios nos llamó a hacer. Podemos Vamos a levantar un campo blanco. Vamos a levantar una célula. Vamos a crear un sistema
congregacional donde esta visión que Dios me dio yo la pueda llevar a otro sitio y tengo a este, tengo a este, tengo a este y lo puedo distribuir. Entonces, de 12 que tengo 12. Tendría que tener confianza en esos. Pero hay que no solamente confiar en ellos, ¿Y qué? confiar en lo que Dios ha puesto en el corazón de ellos. Bueno, pero tú... Porque pero, así pero, como pastor, Dios me llamó a sí, mí para te- líderes eternos y tabernáculo principio divino. Podemos decir entonces que un síntoma más de los síntomas es que yo no reconozco que tengo gente a mi lado de valor. Y, ¡Oh! y otro que no Vamos, da miedo dale para soltarlos. allá. No da miedo soltarlos. Ahora estamos hablando. No da miedo soltarlo. Ahora estamos hablando, exacto. Entonces a veces, exacto, porque ciertamente, honestamente y sinceramente otra vez, pasa si yo digo, quiero practicar la palabra sinceridad, porque estoy 7 años, para mí es sinceridad y verdad y para la iglesia. Ok. O sea, cada palabra del año tengo que acordarme cada promesa. La sinceridad. Entonces, yo tengo que reconocer entonces, según lo que tú explicas, que si yo preparo, capacito líderes, necesariamente es para que abramos otras expansiones o también para la ayuda interna de la iglesia. Para ambas cosas. Ambas cosas, ok, excelente. Pero yo me imagino cómo le dolió a Pablo soltar a cuando- Timoteo en Éfeso. Si no, terrible. Porque él le dijo a los corintios No. que yo no tengo a nadie con el mismo ánimo que tiene Timoteo. ¿Te das cuenta? Entonces Pero tuve que dejarlo en Éfeso. el apóstol sí podía reconocer, ¿verdad?, el liderazgo de Timoteo. Igualmente nosotros los pastores, o sea, no solamente por lo que Dios haya puesto en alguien, porque yo puedo decir, pero eso que yo reconozco en ese líder, Sí. que yo reconozco que Dios ha puesto algo en ese líder, sin embargo, volvemos otra vez y retornamos, sin embargo, como pastor, soy yo que lo voy a colocar en un sitio. Fíjense que estamos Pero que hablando, se se trabaja, está hablando de ese claro. aspecto positivo de cómo el apóstol Pablo Y pudo conocer la capacidad en Timoteo para ayudarle. Pero también Pablo fue suficientemente maduro para decirte, Juan Marco, no va más conmigo, ¿viste? Sí, Sí. pero también fue suficientemente maduro No va más que conmigo. al final de su vida le No te escribe a subas que no Timoteo, vayas, tú no sigues conmigo, vamos a tener... pero al final le escribe a Timoteo y le dice, Sí, mándame sí. a Juan Marcos, Ah, que él sí. me es útil, Sí, me claro. es útil. Sí, sí, Óigame, sí. cuando le dijo, Bernabé, Juan Marcos no va conmigo, Sí. porque cuando la cosa se apretó, él salió corriendo. Ahí. Y Bernabé, que era apóstol antes que Pablo, Espérate, líder, Sí. dale para atrás otra vez igual. Cuando, él se molestó con Juan Marcos porque cuando vinieron las persecuciones, Juan Marcos se fue. o no sea que hoy aguantó. en día cuando vienen persecuciones también hay líderes que Hay agotados se líderes mandan. que se mandan. Ok. Pero después... Pero el tipo aprendió. Aprendió. Y él se dio cuenta. Y Pablo, exacto. Y Bernabé le dijo en ese momento, bueno, si no te lleva Juan Marcos, no voy contigo tampoco. Tenía una visión sobre Juan Marcos que Pablo no tenía. Sí, sí. Bernabé veía a Juan Marcos de una manera que Pablo no lo vio. Y Bernabé se fue con Juan Marcos. Pero que esa separación fue productiva. Pero tú en el vas- camino, Claro. en el camino No, y encontró a también enseña Sila la parte del liderazgo, y a lo que usted Timoteo. decía. Que cuando hay que decirle que no a una Claro. gente, tenemos que aprender a decir que En no el a una camino gente. Pablo encontró a Eso Sila, estuvo bueno. encontró a Tito, Sí, claro. encontró a Timoteo, Sí. encontró a Priscila, Así encontró es. a Aquila. Una serie de gente que fue lo que él dejó en diferentes iglesias donde él pasó. Así es. Pero al final de su vida, cuando le escribe la segunda carta a Timoteo, le dice, mándame a Juan Marcos, que él me es útil. Claro. Pero también le dice, ven a visitarme y tráeme el capó que dejé en la casa de fulano y tráeme otras cosas. Tráeme los tú tienes que pergaminos. estar dispuesto a formar líderes, a soltarlos, pero manteniendo su relación, dándole formación. Pablo le escribió a todas sus Excelente. iglesias, por eso tenemos la mitad del Nuevo Testamento. Pablo le escribió a Timoteo, Pablo le escribió a Tito, Pablo le escribió a Corinto, a Filipenses, le escribió a todo el Pastor, mundo. entonces como una solución, siguiendo buscando soluciones, yo mencioné vacaciones, un retiro espiritual. Un retiro Espiritual claro. con intenciones, intencional. O sea, un retiro Totalmente. espiritual con intención, retirarme 3 días al campo, donde pueda, o retirarme de en medio de todo para buscar, ¿verdad? La conexión. Sí, claro, la claro. conexión que tú decías, ¿verdad? Porque si está Aún Elías fue al desierto y le dijo, mátame. ¿Y tú crees que a los líderes Lo actuales que les hizo gusta Elías estar en fue retiro? eso. A los líderes actuales. Si son los varones, pero los hombres casi no están yendo a la iglesia con trimar. Pastor, el tema es que nosotros debemos reconocer que no somos los únicos, Sí. sobre todo. ¿Verdad? Entonces, si yo no soy el único, yo también necesito recibir. Claro, excelente. Yo necesito recargarme, que fue lo que hizo Dios con Elías cuando lo visitó en la cueva. Así es. Pero yo necesito recargarme. Entonces, no siempre estoy para dar. De hecho, hay un principio bíblico que dice, más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Claro. Pero yo necesito recibir.
Oh, claro. Entonces, Pedro leía a Pablo. Pablo nunca le escribió una carta a Pedro. La Biblia no lo dice. Pablo no le escribió a Pedro. Pero Pedro dijo que muchos de los escritos de Pablo eran difíciles de entender. Entonces, lo que indica que el tipo lo leía. él leía lo que Pablo Claro, escribía. claro. Aunque Pedro era columna en la iglesia, como dijo Pedro era columna en la iglesia, como dijo Pablo. No, pero él- Pablo dijo columna. Pablo, Pedro, Jacobo y Juan son columnas en la iglesia. Claro, Aún así, Pedro aceptó la reprensión de Pablo claro. cuando lo reprendió allá en la iglesia de Gálatas. Porque entendió que tenía mayor conocimiento de las cosas, que Entonces- Dios, porque reconoció que el apóstol tenía un llamado muy especial, que Dios trató con mayor. Aparte de Claro. eso también, Pedro reconocía también que si tú lo lees con cuidado, eso que dice ahí, Pedro reconocía que Pablo tenía un conocimiento excelente Claro. del Antiguo Testamento. O sea, la Torá. Totalmente. ¿Entiendes? Pablo manejaba la Torá. La ¿entiendes? ley Así, y todo esto, claro. Entonces Pedro estuvo dispuesto a escuchar. Así es. Entonces, está cansado, está agotado, quiere tirar la toalla. Cógete un momento, retírate con Dios, ve a una congregación de un pastor amigo, escucha el mensaje de otro. ¿Puede el libertinaje, Vuelve y ¿puede el edifícate. libertinaje producir cansancio en la vida de un líder? No que puede, que O lo sea, va a producir. pastor. Ok. Lo va a producir. Porque- Todo porque- lo que no viene de parte de Dios, todo lo que no es la verdad de Dios, todo lo que no es espiritual, estamos hablando de líderes espirituales. Excelente. Yo siempre quiero que tengamos esta separación, porque podemos hablar al liderazgo a nivel general y darle principios de liderazgo y todas estas cosas, pero estamos hablando con líderes cristianos. Líderes espirituales. Aleluya. Tú no puedes, dice, bueno, el mismo libro de Gálatas, dice, mire, Cristo nos llamó a libertad. Cuando habla de un poco de levadura, leuda toda la masa, que es un error que cometen muchas iglesias y muchos predicadores, está hablando de la ley. O sea, si le mete la ley a la gracia, o me cumple con toda la ley, o Esa me es una suelta la parte. ley. Y hay otra parte que Jesús Entonces- enseña que la levadura es la hipocresía. También. Sí, esa es en la parte Lucas de 12, Jesús, exacto. Lucas 11 que- Pero en el libro de Gálatas, cuando habla Sí, de sí, eso, entonces sí. luego dice, porque a libertad nos llamó Cristo. O sea, no me meta a mí la circuncisión y nada de eso, porque a libertad nos llamó Cristo. Exacto. Pero, ojo, no usen la libertad, La libertad como libertinaje. como libertinaje. Exactamente. Entonces, si le meto libertinaje, Exactamente. es que en el mismo instante que yo entienda que el evangelio me da permiso para hacer y deshacer, ya yo abandoné la fe. Ya yo abandoné. Pablo se lo dice a los Gálatas. Ustedes corrían bien. Pastor. Ustedes empezaron por el tal el espíritu. terrenal, los terrenales. Y dice la Biblia en Corintios, nosotros eso acomodamos lo espiritual a lo Ay, ay, ay. espiritual. Es así. Nosotros acomodamos lo espiritual A lo espiritual. a lo espiritual. Porque hay- El hombre espiritual juzga todas las cosas y no es juzgado de nada. Porque Entonces, tenemos la enseñanza entonces. Cuidado si en tu trajín del ejercicio del ministerio perdiste la conexión y ya no eres espiritual. Por eso está cansado, agotado y por eso quiere tirar la toalla. Coge un momento y conéctate de nuevo. Yes. Conéctate con la fuente. Estoy de acuerdo con coger Vuelve un a momento. beber agua. Vuelve a avivar el fuego. Métele leña al fuego. Vuelve a buscar esa conexión La con pasión, Dios. la pasión. Que el Espíritu Creo Santo que te la unja. pasión. Que el Espíritu Santo te refresque. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás ahí? ¿Para qué te llamó? ¿A qué te mandó? Un líder agotado. Tú vas a ver que vas a significa- recoger fuerza y vas a respirar de nuevo. Amado, los líderes- Te va a ir a ungir a Jehú y a Eliseo. Y va a formar Eliseo y va a formar. Y hay Aleluya. 7,000 más también. Estoy agarrando yo aquí ahora mismo. Aquí. Aleluya. Somos falibles, somos falibles. Sí, Sí, sí. somos No, señor. no somos infalibles. No, ¿no? sí, no somos y falibles. tampoco cometamos el error Por eso el de asunto de creer descansar. que somos imprescindibles, que Dios tiene nuestro sustituto, Dios lo tiene, aunque tú no lo quieras tener, aunque tú no lo quieras reconocer, ya Dios lo tiene. En algún momento alguien te va a tener que suceder, que sustituir. Pero es que, mira, Entonces es mejor reconocerlo, ¿verdad? es que el propósito de Dios se va a dar. Y si de momento yo no me alineo ni estoy en total armonía con el propósito de Dios, Dios va a apelar otro mecanismo. La iglesia se encerró en Jerusalén y no quería salir porque no entendía. Ujú. ¿A qué metodología apeló el Señor para poder Toda la entonces? persecución.
Como Empiecen a Entonces, matarlo. ¿qué pasó con Pedro? No entendía el asunto, estaba todo como, oye, y no accionaba, y lo que estaba pasando en Samaria, él decía, no, eso no. Ujú. Entonces tuvo que sacar a los primeros diáconos, incluido Esteban, para que fuera ya a Samaria, porque Sí. de repente tenía una mentalidad distinta a la de Pedro, no era tan puritana la mente de Esteban. Sí. Y al final, bueno, apareció el apóstol Pablo y logró, Y el evangelio despegó, logró entonces el despegó. Señor romper las fronteras nacionales judías, porque Claro. la primicia la disfruta es Pablo. Ni No, y siquiera fue ahí Pedro. despegaron los otros apóstoles, porque muchos de ellos no murieron ni siquiera en Israel, murieron fuera. Claro. Hubieron apóstoles que murieron hasta en la India. Entonces, ¿Cómo Pablo... estamos con relación al tiempo? ¿Vamos bien? sí, estamos- mecanismo de expansión, persecución. sí, sí. Es así. A través de la Entonces- historia. A través de la historia ha sido así. Entonces, yo mirando, entonces, pastor, líderes, cómo se cansan, cómo nos agotamos, cómo nos cansamos. Entonces, todo esto que tú has dicho de sacar un tiempo, un retiro, coger una pausa, me gustó la parte que analizamos, que la hablamos la otra vez. O sea, no abandonar, sino descansar. Descansar. Eso está interesante, Claro. porque muchas veces no solamente nosotros los pastores, sino que hay muchos diáconos, hay muchos servidores en la iglesia, muchos sugieres en la iglesia, Sí. muchos maestros de escuela dominical o de liderazgo que también le aplicaría eso. Oye, si te cansa, está bien, descansa, no abandones. Me gusta eso. Sí, eso es importante. Eso me gusta. es Eso súper es muy, muy, muy importante. ¿Verdad? Descansa, papá. Descansa, mujer de Dios. Descansa, no abandone. El año sabático me gustó, pero porque yo conozco Sí, hay muchos pastores que que me han hacen venido su año con eso. sabático. Sí, pero a todo lo que yo he investigado hasta ahora, el año sabático es un vejigazo. Ve, siempre, todo lo que he investigado que tiene un año sabático es un vejigazo. Explíqueme a mí la metáfora, porque le dije que no soy dominicano, soy verdad. venezolano. El vejigazo, ¿qué significa eso? Los cuantos meses fue que duró el pastor paralítico que no podía parar ya, ese es vejigazo. ok. Porque no entonces, esperemos el vejigazo ahora para ya- descansar. ahora- Exactamente, No no esperemos esperemos que el Dios vejigazo. nos ponga a descansar obligado. no, que no puede ser. Sí, exactamente. Interno en un Pero una hospital vez, 2 semanas. no, pero un pastor amigo, ¿verdad? Ya no está pastoreando porque se cogió un año sabático. Y una vez estábamos y siempre discutíamos mucho, y yo con cosas, no, pero esto, y siempre teníamos buenos debates y estudios excelentes. Y bueno, un día me llama y me sale con que me dice, no, tengo un año sabático que vine para acá, para Nueva York. Y yo dije, ¿qué? Un año sabático en la iglesia. Y tenía promedio como unas 37 iglesias. Algunas muy pequeñas, pero tenía como 37 iglesias levantadas. Y su iglesia en la zona oriental, poderosa iglesia. Pero no jueguito, te estoy hablando a ti, poderosa iglesia a nivel. Y me dice que coge un año sabático para Nueva York. Yo le dije de todo. ¿Y dónde? Pues como éramos de que bíblico los dos, yo decía, dime, enséñame el versículo bíblico que Dios te dijo que te coja un año sabático. Y no te vayas para el Antiguo Testamento, háblame del Nuevo Testamento. Ay. Y él, enséñamelo, ¿dónde está eso? No, que el Señor, que Sí, el Señor lo mandó a un año sabático. Otra mujer que tenía en Nueva York. Ay. Ese era el año sabático. Bueno, Problema. pero ya es una situación. No, la mentira de decir que Dios le dio un año sabático Sí, y cuando estaba en era otra por un cosa. asunto que tiene otra mujer allá y entonces lo vieron, lo retrataron, lo fotografiaron, lo subían a YouTube, Bluetooth, Instagram, Tentagram y Motogram con todo lo que tenía que hacer, descubierto el lío, entonces ese era el año sabático. Ahora, la Ve. gran, ahí la tiene gran un problema mayoría con de los Dios. ministros. Bueno, pero, Sí, pero, un problema pero con es que Dios. pero ¿a dónde está que Dios nos va a dar un año sabático en el Nuevo Testamento? En la gracia de Dios. Descansar está bien. Como hemos hablado, y como lógico, tenemos que descansar y tenemos que, claro, eso está bien y todo. Y tenemos que retirarnos, hacer retiro, encuentro Sí, con Dios, sí. nosotros particularmente. Bueno, pero, di que por nada, por. No, ahí no había una situación de agotamiento, ni de cansancio, ni de salud, ni de nada de eso. Eso era una fachada, como Eso dicen era una los americanos, vagabundería. eso era un bulteo, eso era un Eso era bulto. una vagabundería. Esos son de los que se abre la tierra y se lo traga. Pero yo conozco muchísimas mujeres y Esos hombres son que me los dicen hijos de Aarón. que Dios le dio Fuego un año extraño. sabático. ¿Y de dónde se saca eso? No. Ese puede para no- ser una... Disculpe, Déjame- pastor, hago este señalamiento, pues yo sé que estamos prácticamente que ya vamos a cerrar. Sí. Pero para no cansarnos, vamos a construir amigos. Los ministros no tenemos amigos. Eso- Wow. Y yo eso le voy a sí. preguntar a usted, Wow. si usted tiene con sus 10 Wow. dedos, usted puede contar y usted No, me puede no, decir, no. yo tengo 10 amigos. Nos Wow, quedamos... wow.
Yo Mire, tengo 10 amigos. Tengo amigos, pero no llega a 10. Mire, una de las cosas que trae la visión cuando uno se mete, y eso es importante, pastor, porque nosotros tenemos que saber elegir. Tremendo. Pero cuando estamos metidos en la visión, nos quedamos solos. Hay un tema dentro de las 7 palabras Por eso de Jesús nos en la infartamos, cruz, por eso que se habla nos- de la soledad del líder. El líder llega un momento en que se queda solo porque piensa que nadie comparte tu visión. Y parte de nuestro trabajo como liderazgo es buscar personas que compartan nuestra visión, y esos son nuestros amigos. Hay que saberlos elegir, porque Así no es. todo el mundo es amigo. Bien fácil. Y muchos de los que son amigos te van a traicionar. Y es otra cosa que el líder tiene que estar Y tú eres parte de una pendiente. confraternidad de pastores, y tú eres Sí. parte de Sí. una red de aquel, pero al Pero final no hay amigos. hay que saberlos elegir. Hay que construirlo. Jesús dijo, Hay que construirlo. ustedes son mis amigos si hacen lo que yo digo. ¿Qué quiere decir Jesús? Si comparten la visión que yo tengo, ustedes van a ser mis amigos. Entonces hay que Y construir. eres parte de un concilio que tiene 300 y 400 Sí, iglesias sí, a nivel sí. nacional, Pero no tienes amigos. Hay que construir amistades, hay que construir buenas amistades. Hay que saberlos elegir, pero hay que tener. Necesitamos a alguien, necesitamos un Ur, un Aarón, necesitamos un Pastor, Josué. hablando de este Necesitamos tema gente que a nuestro tenemos, alrededor. aunque no voy a dar fecha ni nada, pero quiero para ver para orar, pedir oración por el retiro de hombres que vamos a tener pronto. Oh, sí, Líderes, sí. solo para hombres. Perfecto. Un retiro que fíjate que estamos hablando de este tema y vamos a estar tratando el tema de hombres de luz en tiempos de tinieblas, de oscuridad. Wow. Hombres de luz en tiempos de oscuridad. Muy buen tema. Cómo buen tema. nosotros como hombres y como líderes de Dios, en este caso, ¿verdad? Me disculpan las damas, que no vamos a estar con damas, solo caballeros, solo para hombres. Eso es importante. Hay temas que se. Y que vamos a se estar en el tratan. mes de junio, Dios mediante, así que tenemos un tiempo de aquí a junio allá para seguir orando, pedir la Sí. oración. Necesitamos hombres de Dios. Como dice Ariel siempre, que hay que volver a traer. A ver si yo digo, yo no sé por qué dice eso, pero Ariel siempre dice que hay que traer a Cristo otra vez. Al liderazgo, a la iglesia. Y yo entiendo Claro. lo que porque yo entiendo cuál es la idea de la enseñanza. Entonces, que muchos los hombres tenemos que, vamos a decir, para no sacarme, tenemos que retornar Sí. a ser cristocéntricos. Así es. Tenemos que retornar a ser bíblicos. Tenemos que retornar a ser hombres de Dios, que no nos dé vergüenza ser cristianos. Que no nos debe, porque le decía anoche hablando con un pastor, 2 pastores, y ellos me hablaban. Yo dije, no, pastor, lo que pasa es que yo soy cristiano antes de ser pastor. Ve, porque yo tengo que ser cristiano claro, primero totalmente. que pastor, porque si nada más soy pastor, hoy en día tú te encuentras pastores sin No, ovejas. es que por eso. es que- Dime de liderazgo, pastor, explíqueme un chin de eso. Pastores, que se llaman pastores, y cuando tú lo investigas y todo, ves, no tienen ovejas. Pero que- son pastores. ¿Qué son? No son. Y otros que son pastores de YouTube y pastores de Instagram. Bueno, Explícame, ¿a están quién como el rey pastorean? David, ¿A quién rey pastorean? por 20 años en la montaña. Eso es así, pastor. Bueno, yo Eso es así. creo que los hombres necesitamos el liderazgo de los hombres, necesitamos retornar a hacernos, a nosotros brillar en medio de una oscuridad, de los tiempos oscuros que estamos viviendo, donde muchos líderes precisamente se agotan, se cansan y todas estas cosas que estamos hablando, pero tiene que ver también con el desgaste espiritual Sí. que a veces tenemos, que creemos que la sabemos todo, que hemos hablado, que no sabemos todo, que sí o qué, y ya no necesitamos retirarnos a un espacio con Dios, apartados para Dios, para escuchar la voz de Dios, para orar apartados, para concentrarnos, para, como está el mundo con tantas distracciones. Imagínese usted que nosotros tenemos el mundo en la punta de los dedos. Entonces, a usted tener yo el mundo en la punta de los dedos, entonces eso quiere decir que hay que soltar todas esas cosas y tenemos que pues meternos con Dios, activar la vida espiritual, conectarnos, como decía Ariel, conectarnos con Dios nuevamente en Así es. dimensiones mejores, en Así es. dimensiones de mayor crecimiento. Así es. Y quiero pedir la oración y Vamos desde a ahora estar- para que sí, vamos a los estar líderes ahí. eternos también puedan estar con nosotros allá. Claro que sí, con la ayuda de Dios. Pastor, unas palabras finales para cerrar, que estamos pasados de ahora. Está bueno esto. No, indiscutiblemente damos gracias a Dios entonces por este tiempo, un tiempo que ha sido productivo, tiempo de calidad en la presencia del Señor. Un gustazo, Pastor Ariel y Pastor, Así es. estar acá con ustedes y estamos abiertos a volver
Con la ayuda de Dios, claro que Por sí. supuesto, y sigamos entonces haciendo cosas interesantes a favor del reino. Aleluya. Así es. Esto es Totalmente. reino. Excelente. Amén, pastor. Shalom, shalom. De bendiciones, líderes eternos, líderes cristianos. Llevamos un nombre que nos honra, servirle a Cristo. Sí. Ese es el honor más tremendo que nosotros podemos tener, el honor más grande que podemos tener. Servirle a Cristo y ser líderes cristianos. Así es. Esto es Líderes Eternos. Dios le bendiga. No olvide seguirnos. Dele like, compártalo. Coméntenos. Que nos puedan también hablar de otros temas que queramos que Así es. quieran que compartamos. Dios le bendiga. Un placer llegar hasta ustedes.